Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un texto breve, pero la verdad, de los que te dejan pensando. Parte de una idea que a todos nos suena a puro sentido común. Una terapia es básicamente dos personas, analista y paciente, que se sientan para intentar comprenderse. Pero, y aquí viene el giro, ¿y si esa idea de comprensión mutua, en lugar de ser el motor del análisis, fuera en realidad el freno de mano puesto? Es que es una premisa que le da la vuelta por completo a la tortilla. Pone en jaque la imagen popular de lo que uno espera encontrar en una consulta. La idea de que, a lo mejor, el objetivo no es que te entiendan. Es potente. Totalmente. El material que tenemos se centra en desmontar lo que llama la relación dual o especular. Así que nuestra misión hoy es esa, desgranar qué es este concepto, por qué el texto lo critica tan duramente, apoyándose en el psicoanalista Jacques Lacan, y sobre todo, qué significa todo esto para lo que se supone que debería pasar, o no, entre esas cuatro paredes. Pues es un buen lío en el que meterse, porque nos obliga a cuestionar algo que, que dábamos por sentado. Pues vamos a ello. La primera afirmación del texto es una declaración de intenciones. La relación analítica no es una relación dual. Así que, para empezar, supongo que tenemos que aclarar qué demonios entiende el texto por relación dual. Claro, hay que definir al enemigo, por así decirlo. Y la descripción que da el texto es, curiosamente, la que probablemente la mayoría de la gente tiene en la cabeza. Imagina la escena. Dos personas, cara a cara. Ajá. Una, el paciente, que viene con un problema con lo que el texto llama una debilidad, un yo débil. La otra, el analista, el experto, que está ahí para ayudarle. Y la herramienta principal es la interpretación, que se ve como una ayuda que el que sabe le da al que no sabe para que se haga más fuerte. Suena lógico, ¿no? Como un entrenador personal para la mente. Suena perfectamente lógico. Y ahí está la trampa. El texto vincula esta idea directamente con una corriente muy específica, la psicología del yo. Claro. El objetivo de esta corriente es, ni más ni menos, reforzar el yo del paciente para que pueda adaptarse mejor a la realidad y funcionar sin tanto sufrimiento. Vale. Y es justo ahí donde el texto, citando a Lacan, traza una línea roja y dice: un momento, eso podrá ser una terapia de apoyo, podrá ser pedagogía, podrá ser muchas cosas muy útiles, pero no es psicoanálisis. Pero, a ver, para ser justos, un defensor de esa psicología del yo diría que esto es una caricatura. Argumentaría que una persona que llega a consulta rota, sufriendo, lo que necesita es precisamente eso, un yo más fuerte para poder funcionar, para no desmoronarse en su día a día. Parece una objeción muy razonable. Es la objeción más razonable y la más importante. Pero la respuesta desde la perspectiva lacaniana que recoge el texto es demoledora. Para Lacan, eso es un error garrafal, porque su premisa es que el yo no es nuestro verdadero ser. Es más bien una construcción, una especie de máscara que nos hemos fabricado desde niños para ser amados, para encajar, para navegar el mundo. Vale. Reforzar esa máscara es como pulir los barrotes de la celda, en lugar de buscar la llave. El psicoanálisis para él no busca reforzar el yo, sino escuchar precisamente lo que hay detrás de esa máscara, lo que el yo no controla y a menudo ni siquiera conoce. O sea que lo que parece una ayuda, fortalecerte, podría ser en realidad una forma de hacerte aún más prisionero de tu propia fachada. Exactamente. Consolida la construcción en lugar de cuestionarla. Y a partir de aquí es cuando el texto empieza a sacar la artillería pesada. Sí, porque aquí es donde la cosa se pone incómoda. El texto afirma que cuando un analista se mete en ese juego de la relación dual, de yo te ayudo a reforzar tu yo, no está operando desde una neutralidad científica. Dice que se mueve por sus pasiones. Es una palabra muy fuerte para este contexto. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Es una palabra que descoloca, porque desmonta la imagen del analista como un espejo en blanco, impoluto. El texto señala tres pasiones que son casi una consecuencia inevitable de esa estructura dual. Ajá. La primera es el deseo de no parecer un ignorante. Si tu rol es el del experto que sabe, no te puedes permitir un «no lo sé». Tienes que tener una respuesta, una interpretación. Claro, tienes que mantener el estatus. Exacto. La segunda, el deseo de no decepcionar al paciente, que el texto equipara a satisfacerlo. El paciente viene buscando una cura, una solución, y el analista siente la presión de dársela. Y la tercera, que es la más dura, es el deseo de estar por encima de él, de gobernarlo, de dirigir su vida hacia lo que el analista considera que es
la realidad o la salud. La verdad es que dicho así suena a la descripción de un tirano, no de un terapeuta. Da un poco de miedo. Da miedo porque saca a la luz la dinámica de poder que se esconde bajo una apariencia de ayuda. Lo interesante es que el texto no sugiere que el analista sea una mala persona o tenga malas intenciones. No es una cuestión de moral. Es un fallo del sistema, entonces. Es un fallo del sistema. Si montas una relación donde uno es el fuerte y el otro el débil, donde uno sabe y el otro ignora, estas pasiones surgen solas. Son el combustible que mantiene ese motor en marcha. ¿Podríamos imaginar un ejemplo concreto de esto? Porque en teoría suena muy abstracto. Claro. Imaginemos una situación. Un paciente cuenta algo muy confuso, un sueño enrevesado, un lapsus. El analista, en lugar de quedarse en silencio, de tolerar no saber qué significa eso, se apresura a dar una interpretación brillante, de manual. Claro. Quizás hasta acierta, pero el texto diría que en ese momento el analista no está trabajando para el paciente, está trabajando para sí mismo, movido por su pasión de no parecer ignorante. Ah, ya veo. Cierra el caso para proteger su estatus de experto, en lugar de usar esa confusión para abrir una pregunta nueva en el paciente. Ha satisfecho a su pasión, pero quizás ha cerrado una puerta para el análisis. Entiendo. Ha priorizado el saber sobre el escuchar. Y en esa dinámica me imagino que la famosa comunicación de inconsciente a inconsciente, de la que a veces se habla, también queda en entredicho. Completamente. Porque en este marco dual, esa supuesta comunicación no es un encuentro misterioso entre dos sujetos. Es, más bien, una forma encubierta de que el inconsciente del analista, con sus teorías, sus prejuicios y sus propias pasiones, se imponga sobre el del paciente. Se convierte en una herramienta más de ese gobierno sutil del que hablábamos, ¿vale? Si el analista está atrapado en estas pasiones y la relación es, en el fondo, una lucha de poder, ¿qué efecto tiene eso en la terapia? El texto usa otra palabra muy potente para describirlo, un forcejeo. Sí, no habla de una colaboración armoniosa, sino de un forcejeo, una lucha. Y aquí es donde lanza la pregunta del millón, que en el texto suena casi como un grito. Si el objetivo de todo este montaje es adaptar al paciente a la realidad, entonces, ¿cuál realidad? ¿La del analista? Esa pregunta es el corazón de la crítica, porque desmonta la fantasía de que existe la realidad con mayúsculas, una cosa objetiva y universal a la que todos debemos adaptarnos. Claro. Lo que hay son versiones de la realidad, y en la relación dual, la que inevitablemente se impone es la del analista. Su idea de lo que es una vida buena, una relación sana, un trabajo adecuado. La conclusión del texto es demoledora, la verdad. Dice que el analista termina usando su posición para domesticar al paciente según los parámetros de su propio yo. La palabra domesticar es tremenda. Es tremenda porque implica un proceso de amansamiento, de quitar lo salvaje, lo que no encaja, lo que es diferente. La idea de fondo es que en este proceso no hay un verdadero descubrimiento por parte del paciente. No emerge nada radicalmente nuevo de su propia historia. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es una asimilación, una especie de colonización de su mente por el mundo del analista. El paciente, en el mejor de los casos, aprende a ser un buen alumno y a ver el mundo a través de los ojos de su maestro. Y el texto remacha el clavo diciendo que a eso se le puede llamar técnica para enseñar o civilizar, pero que por favor no se le llame psicoanálisis. Pone una barrera muy clara. Exacto. Porque el objetivo del psicoanálisis, desde esta perspectiva, sería justo el contrario. No darte una realidad nueva y supuestamente mejor, sino ayudarte a cuestionar las certezas y las realidades preestablecidas en las que vives atrapado y que te hacen sufrir. Poner en duda tus propias narrativas, ¿no? No sustituirlas por las de otro. Exacto. La relación dual, al ofrecer una realidad de recambio, la del analista, te ahorra esa angustia, pero también te roba la posibilidad de un cambio verdadero. Esto nos lleva a la que para mí es la idea más chocante y paradójica de todo el texto. Afirma que muchos analistas prefieren no pensar demasiado en cómo funciona esta relación. La razón, para evitar la ruptura. Aquí es donde el argumento se pone realmente interesante. Le da la vuelta a todo. Totalmente, porque justo después suelta esta frase: donde hay comprensión es muy difícil que haya ruptura. La ruptura es más fácil allí donde un sujeto no comprende al otro. Y claro, la cabeza te hace cortocircuito. ¿Cómo que la comprensión es un problema? ¿Y cómo que la ruptura es deseable? ¿No es la ruptura de una terapia el mayor de los fracasos? El texto parece decir que no, que es todo lo contrario.
Es el verdadero meollo de la cuestión. Para entender esta paradoja, hay que pensar qué significa comprensión en el contexto de esa relación dual que hemos descrito. No es una comprensión profunda y existencial. Es más bien un acuerdo tácito, un pacto. Ah, Yo te entiendo, tú me entiendes, los dos sabemos a qué jugamos. El objetivo es que te adaptes. Y mientras estemos en sintonía, todo irá bien. Esa comprensión crea una especie de burbuja de sentido, una zona de confort para ambos que los protege de lo verdaderamente inquietante. una especie de pacto de no agresión. Mientras nos entendamos, no tocamos nada que pueda hacer saltar todo por los aires. Justo, es una zona de confort mutua. Y por eso es tan difícil que haya una ruptura. Porque para que haya una ruptura, algo tiene que dejar de encajar, tiene que hacer ruido, tiene que aparecer como radicalmente incomprensible. Ya. Y aquí viene el giro. Según esta lógica, esa ruptura, ese malentendido, ese punto de no comprensión, ¿no es un fallo a evitar? Es, precisamente, el motor del análisis. Es la señal de que algo real está empezando a pasar. Vale. Creo que necesito una analogía para esto, porque es muy contraintuitivo. Piensa en un programador que busca un error, un bug, en un programa informático. El programa funciona bien el 99% del tiempo. Podríamos decir que se comprende a sí mismo. Claro. El programador no se fija en los millones de momentos en que todo va bien. Busca el único punto donde el sistema se rompe, donde salta un error inesperado e incomprensible. Porque sabe que es en ese error, en esa ruptura con la lógica del programa, donde se esconde la verdad de cómo funciona realmente el sistema. El análisis desde esta óptica busca ese bug en nuestro propio discurso. O sea que el momento clave no es cuando el analista dice, ya entiendo lo que le pasa, sino cuando piensa, no entiendo absolutamente nada de lo que está diciendo esta persona. Exactamente. Es en el punto exacto donde la comprensión del analista falla, donde se topa con algo en el discurso del paciente que no puede asimilar, que no encaja en su teoría ni en su mapa del mundo, donde puede surgir algo radicalmente nuevo. Algo propio del paciente. Algo que pertenece genuinamente al inconsciente del paciente. La no comprensión en este sentido no es un vacío que hay que llenar, sino un espacio que se abre. La comprensión dual, en cambio, lo cierra demasiado rápido con una respuesta prefabricada. La ruptura no es el final de la terapia, es la condición para que empiece de verdad. Entonces, para recapitular, este texto nos ha llevado por un camino bastante salvaje. Hemos empezado con una idea de la terapia muy común, casi de sentido común, la relación dual, la comprensión mutua, y la hemos visto transformarse en una crítica feroz a una dinámica de poder encubierta, movida por las pasiones del analista. Una desconstrucción en toda regla. Ha ido desmontando pieza por pieza esa visión idealizada. Y nos deja con la idea más potente, la que de verdad te vuela la cabeza, que es esa inversión total de los valores. Que la verdadera labor analítica podría empezar justo donde la comprensión termina. No en el acuerdo y la sintonía, sino en la ruptura y el malentendido. Es un cambio de paradigma total. Sí, y creo que has resumido la crítica a la perfección. Pero yo añadiría un matiz. El texto no dice que el analista sea malvado o manipulador, sino que la propia estructura dual lo obliga a ocupar esa posición de poder, a veces incluso contra su voluntad. Claro, es un fallo del sistema, no necesariamente del individuo. Y eso nos deja con la pregunta final. La pregunta del millón, claro. El texto se ha dedicado con una claridad y una contundencia enormes a definir todo lo que la relación analítica no es. No es una relación dual, no es para comprenderse, no es para reforzar el yo. Ha despejado el terreno, ha demolido el edificio viejo. Y eso inevitablemente Nos deja con un espacio vacío y una pregunta inmensa flotando en el aire. Si el objetivo no es la comprensión, ni reforzar un yo débil para adaptarlo a una realidad que resulta ser la del analista, ¿cuál es entonces el verdadero trabajo del psicoanálisis? Y sobre todo, ¿qué tipo de relación, una que no sea dual, que no sea de espejo a espejo, es la que permitiría que se produjera un cambio real y profundo en la persona que va a la consulta? El texto nos quita nuestras viejas respuestas y nos deja con el desafío de imaginar una forma completamente distinta de pensar la cura.